Hey, muy buenas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Madwell y hoy estamos aquí nuevamente con Nier Reincarnation y en esta ocasión, como ya se percataron en el título, tenemos una tier list de los mejores personajes de 4 estrellas, que son poquitos, son 9 personajes, pero aún así los vamos a catalogar en distintas tier y esta va a ser una tier list en general, más que nada no nos vamos a centrar ni en PvP, ni en modo historia, ni en Dungeon. Va a ser una pequeña ayuda para todos aquellos que estén interesados en comenzar en el juego y saber qué personaje es el mejor de todos. Bueno, no el mejor, pero el que le puede funcionar mejor o si el personaje que le salió es bueno o no. Entonces, para comenzar vamos a revisar aquí la tier SS. Bueno, aquí tenemos en primer lugar a 2B, que es un personaje que si nos percatamos acá en cuanto a estadística es bastante balanceado, lo cual está bastante bien porque no flaquea en ninguno de estos tres estadísticas, así que está excelente. Luego, ¿qué lo hace tan especial a 2B? En primer lugar sería su propia habilidad, la cual le aumenta el daño cuando su HP está por 50% o menos, lo cual está excelente, en especial si vamos a estar en un combate que se pueda alargar bastante. Y además de eso, si nosotros le equipamos su propia arma, esta le aumenta todavía más el daño que ella puede producir. Y ya eso si nosotros le sumamos alguna composición de memorias que le aumenten lo que sea la agilidad, o tener algún compañero que le aumente la agilidad a 2B, el personaje simplemente va a ser una bestia, así que no está nada mal. Luego tenemos aquí a 2, un personaje que es muy bueno, o muy buena, mejor dicho, ya que ella tiene el mejor ataque base del juego, bueno, o por lo menos el mejor ataque base de entre los personajes 4 estrellas gacha, porque eso lo vamos a dejar para otro video, porque hay más personajes más en el juego. Bueno, como dije, el mejor personaje con ataque base, pero aparte de eso, es el peor personaje en cuanto a resistencia se refiere. Tiene el peor HP y la peor defensa de todos los personajes. O sea, es un cañón de cristal en todas sus letras. Ahora, ¿por qué es tan buena Ado? En primer lugar, su propia habilidad hace daño y genera más daño todavía si el daño resulta ser crítico. Lo cual es una cualidad única que tiene ella de momento. Ya que si nosotros le equipamos su propia arma, este le puede aumentar la probabilidad de crítico. Y si a eso le sumamos una composición de memorias que le aumenten más la probabilidad de crítico o el daño crítico, el personaje simplemente se puede quitar de encima lo que sea. Así que es otro personaje muy bueno, y a mi parecer el mejor personaje de todos los que tenemos aquí, a mi opinión, obviamente. Bueno, luego tenemos aquí a Fio, el otro personaje de los banners que tenemos actualmente. Bueno, Fio es un personaje que en cuanto a estadísticas está bastante bien, es bastante balanceada, no flaquea en ninguna de las estadísticas. Lo mejor del personaje vendría siendo su propia habilidad, la cual le aumenta la agilidad a todos sus compañeros. Le aumenta la agilidad en un 20%, es bastante el busteo que le ofrece, porque en este juego la agilidad es muy importante, por no decir que sea la estadística más importante del juego, ya que mientras más agilidad tenga nuestros personajes van a atacar más rápido o se van a adelantar al ataque de nuestro enemigo, ya sea en PvP o en PvE, así que es muy importante. Ahora, el arma de Fio no ayuda tanto para al personaje si es que lo queremos centrar en full soporte para el equipo, porque le aumenta el daño. Pero hay otra arma que la voy a poner por encima, que es un guantelete que tiene forma como de cabeza, de casco de samurái, el cual tiene una habilidad que le aumenta la agilidad a sus compañeros, a todos los miembros del equipo, con lo cual podrían hacer una muy buena combinación para estar siguiendo aumentando nuestra propia agilidad. Así que es un personaje muy bueno, como lo dije, así que lo tiene bastante merecido estar aquí en tier SS. Bueno, luego vamos a pasar ahora a la tier S. El primer personaje que tenemos acá sería Frelis, un personaje que está bastante bien en cuanto a estadística, incluso tiene un ataque que es bastante alto. Ahora, lo que tiene de especial Frelis sería primero que nada su propia habilidad, la cual aumenta el ataque a todos sus compañeros en un 20%, así que es un buen buffer para ayudar al team. Luego, ella tiene con su propia arma, puede reducir la defensa de un enemigo, así que también le podemos sacarle más provecho todavía a su bonificación, le reducimos el ataque de un enemigo y vamos a hacer más daño todavía. Así que puede funcionar bastante bien, pero yo lo recomiendo más usarla en algún team para jugar en modo Dungeon o en modo historia, porque lo enfrentamos a menores cantidades de enemigos, en especial si son batallas contra jefe, pero no quita el hecho de que en PvP también se suele abrir bastante, así que es un punto a favor también para ella. Luego tenemos aquí a Dimis. Bueno, este personaje tiene el mejor HP del juego, como ya lo mencioné. Su ataque y defensa son bastante decentes, no, tampoco son malos en comparación con A2, por ejemplo. Ahora, lo que tiene de especial este personaje sería, bueno, primero que nada su habilidad,
la cual tiene la posibilidad de cegar a un enemigo por unos ciertos segundos, lo cual está bastante bien. Para el que no tenga claro qué significa cegar, es que hace que la gran mayoría de su ataque fallen, lo cual está excelente, ya sea para batallas contra jefe o incluso en el mismo PvP, le podemos sacarle bastante provecho. El problema está en que nosotros tenemos que esperar obviamente a que se cargue la habilidad, porque no va a estar activada de comienzo del combate, así que eso puede ser un pequeño problema. Ahora, si nosotros le equipamos su propia arma, él puede aumentarle el ataque del equipo, así que también lo podemos utilizar como un buffer, al igual que como friendlies, así como serían dos personajes que podrían estar bastante bien en un team, como soportes por ejemplo. Luego, vamos a pasar ahora a la tier A. En primer lugar tenemos aquí a Queja, que es un personaje que en cuanto a estadística es bastante defensiva, así que está bastante bien si es que buscamos a algún tanque. Ahora, ¿qué hace tan especial la Queja? Es que en primer lugar su habilidad le reduce el ataque a un enemigo en un 40%, si es que lo tenemos al máximo, obviamente. Lo cual está bien, pero sería más que nada para batallas contra jefe, no como para, por ejemplo, utilizarla en PvP. Ahí no la vamos a sacarle tanto provecho. Ahora, si nosotros le equipamos a Queja su propia arma, gana más habilidades defensivas, ya que una de sus dos habilidades le sube la defensa y la segunda le recupera HP, bueno, un pequeño porcentaje de HP cuando usa esta habilidad, lo cual está bastante bien. Como dije, la potencia todavía más como un personaje tanque, así que podemos sacarle cierto provecho si es que no tenemos mejores alternativas. Bueno, luego tenemos aquí a Rion, un personaje que pertenece también a uno de los dos banners que tenemos actualmente en el juego como personaje destacado. Bueno, ¿qué tiene de bueno este personaje? En cuanto a estadística, está bastante bien, pero podemos decir que es como una versión menor de 2B, ya que su propia habilidad hace lo mismo que ella, pero tiene una diferencia que es bastante grande, ya que su habilidad le aumenta el daño cuando su HP está del 50% menos, pero el daño, bueno, la bonificación que él alcanza es de un 260%, a diferencia de 2B que ella es de un 50%, o sea, es una diferencia considerable. La diferencia está obviamente en la cantidad de ataque base que tienen los personajes, pero a lo mejor le podemos hacerle un buildeo de memoria o algún arma interesante para que el personaje pueda hacer más daño. La cosa está en que el arma con el cual tiene afinidad son los bastones, los cuales de por sí no tienen tanto daño, pero tienen ciertas habilidades que son bastante interesantes. Por ejemplo, hay ciertos bastones que, bueno, uno por lo que vi, que lo voy a poner por aquí encima, así que lo encuentro, que hace daño en área, así que también le podemos sacar cierto provecho si es que lo combinamos esos dos tipos de ataque. Pero si no, el personaje no va a ser tan explosivo como puede llegar a ser Tui, por ejemplo, por eso lo tengo aquí en tier A. Y obviamente el 260% es al máximo, no es que lo tenga de entrada, así que también eso es importante. Bueno, y para terminar tenemos la tier B, que el primer personaje que tenemos sería Nai S, que en cuanto a su estadística es otro personaje defensivo, lo cual no está mal si es que no tenemos mejor alternativa, por ejemplo como Aqueja. Ahora, su habilidad es una habilidad que no le ayuda como personaje tanque, porque su habilidad le aumenta el daño cuando él ataca de nuevo, pero si su ataque golpea dos veces por lo menos, ahí va a recibir esta bonificación de daño adicional. Si no pasa eso y ataca una sola vez, va a perder esta bonificación, lo cual, como digo, es una habilidad que es bastante rebuscada y a mi parecer no le veo mucha utilidad de momento, a no ser que a futuro encuentren alguna opción. Pero lo mejor que tiene el personaje sería su propia arma, la cual una de las dos habilidades puede stunear a un enemigo por un turno, pero tiene un 10% de probabilidad de que se active, ese es el gran pero que tiene. Pero si no tenemos mejor alternativa, podemos conservar a Nai S y ya por último le cambiamos el arma simplemente y quizás podemos conseguir un mejor resultado, pero eso. Y ya el último personaje que nos quedaría por revisar sería Argo, que Argo tiene la mejor defensa del juego si nos percatamos acá. Ahora, Argo tiene la misma habilidad que tiene Nai S, exactamente la misma, o sea, funciona de la misma manera, pero la bonificación de daño es distinta, así que ya nos podemos hacer una idea de cómo funciona el personaje. Pero lo mejor que tiene también sería su propia arma, la cual le aumenta la agilidad a sus compañeros. Así que si no tenemos, por ejemplo, a Fio, podemos utilizar a Argo como un buffer de agilidad. Él sería como un reemplazo bastante decente. Y además es un buen tanque. Pero sería más que nada eso. Pero bueno, eso sería todo con respecto a la tier list de los mejores personajes 4 estrellas que tenemos actualmente en el juego.
Ya cuando vayan saliendo más personajes, ahí quizá vaya haciendo diferentes tier lists, ya sea una para exclusiva para PvP y otra exclusiva para PvE. Pero de momento, con esta información, yo creo que basta como para comenzar bien en el juego. Así que eso. Entonces, ya saben ya, si les gusta esta clase de contenido, se agradecería mucho un like. Si se quieren suscribir a la gente que no lo esté, también se agradecería un montón. Si quieren estar al tanto de los próximos videos, le pueden dar clic a la campanita y esta les debería de avisar. Y si tienen alguna duda o consulta, también hay un grupo de Discord en la descripción para que entren y conversen con nosotros. Y también hay un Patreon por ahí. Y eso. Entonces yo aquí me despido, nos vamos a estar viendo para la próxima. Que estén todos muy bien, cuídense y nos vemos.